Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mabel Los Calzo y nuevamente aquí para explicarles el ejercicio de entrepiso sin vigas del taller Fares Losada Langer nivel 2. Para eso tomamos como ejemplo un edificio que se desarrolla en 9 plantas de oficinas. Entonces, lo que hicimos es plantear la distribución estructural, la cual está conformada por un núcleo de servicios, que es este que está aquí, y luego el desarrollo de la planta, una planta de 20 por 16. El siguiente paso es el desarrollo del entrepiso. Para eso debemos tener en cuenta que en este caso el ejercicio es acerca de un ejercicio donde los bordes tienen viga de borde, no están emboladizos. Entonces, si no están emboladizos, los tramos entre columna y columna en los extremos van a ser del 83% y los centrales se van a mantener con el valor mayor, es decir, como para que se visualice. En los extremos voy a tener 450 y en el centro voy a tener las luces mayores, 550, pero para eso tengo que hacer un cálculo previo. Por ejemplo, acá yo tengo 5 y 5 en los extremos y 6 en la parte central, pero para eso nosotros necesitamos saber cómo llegamos a ese valor. Entonces, para eso nosotros lo que vamos a hacer es sumar 0,833 más 1 más 0,833, que son los cocientes de Lx. Esto me va a dar un valor de 2,66. Si nosotros sabemos que esto es igual a 16 metros, Lx va a ser igual a 16 dividido 2,66. Y esto me va a dar la luz según X en el tramo central, tal como lo habíamos visto en la planta. Vamos a tener acá 6 metros. Luego, como sabemos que los tramos laterales son el 83,3% de los tramos centrales, vamos a multiplicar 5,46, perdón, 0,833 por Lx y voy a tener un valor de 5 metros. Es decir, que los tramos laterales van a ser 5 metros y los tramos centrales van a ser de 6 metros. Luego vamos a pasar a los tramos según I, en el cual tenemos 4 tramos. Entonces vamos a repetir de la misma manera. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 tramos. Estos 4 tramos equivalen a 20 metros. 0,833 más 1 más 1 más 0,833 me va a dar 3,66. Si yo a Lx, que es 20 dividido 3,66, me va a dar el valor de los tramos centrales según I. Si nosotros a este valor, que es el de los tramos centrales, lo multiplicamos por el 83%, me va a dar que los tramos laterales van a ser 4,54. Y para redondear, los tramos laterales van a ser 4,50 y los tramos centrales van a ser 5,50. Queda definida entonces la planta en la figura 3, que es la que está acá. Fíjense que acá están los tramos centrales según I
5,50 y los tramos laterales 4,50 y según X el tramo central 6 metros y el tramo lateral 5 metros. Tengan en consideración de que si nosotros tenemos una planta de estas características o de otras características y la planta presenta voladizos, nosotros en lugar de multiplicar por 0,833, en caso de voladizos, el tramo extremo va a ser 0,33 de LX o LI, ¿sí? Eso solamente es un dato de color que no tiene que ver con este trabajo práctico, pero bueno. Luego comenzamos con el análisis de carga. Calculamos la altura de la losa, que es la luz dividido 30. Tengamos en cuenta que se toma la luz mayor, es decir, los 6 metros, pero a eso le tenemos que quitar los 50 centímetros de diámetro de la columna. Entonces la luz que vamos a tener para calcular la altura de la losa va a ser 5,50. Si yo para predimensionar la altura de la losa es 5,50 dividido 30, me da 0,18 y por lo tanto la altura total va a ser 20. Luego procedemos al análisis de carga, como ya lo hemos visto en varias oportunidades, y obtenemos que el valor del Q total de la losa del entrepiso sin viga son 1000 kilogramos por metro cuadrado. Y luego, como siguiente paso, vamos a continuar con dos cosas. Primero, el predimensionado de las columnas en planta baja. ¿Cuánto van a venir las columnas en planta baja? Acá lo tenemos. Y después, a continuación, la verificación al punzonado de las columnas en los pisos superiores. Entonces, nosotros debemos hacer, tenemos que tener en cuenta varios valores. Por un lado, el Pmax, que es la carga máxima en una columna, es lo que vamos a calcular. El QL es la carga total de la losa que lo habíamos calculado en el análisis de carga. Y después la superficie tributaria, que la vamos a ver en la siguiente figura, que es esta. Esta sería la superficie tributaria. Serían 5,50 por 5,50, nos da una superficie tributaria de 30,25. Ahora, si a esa carga, a esa superficie tributaria lo multiplicamos por la carga que nos dio en el análisis de carga, vamos a obtener que la carga máxima en el último piso va a ser de 30.250 kilogramos o 30,25 toneladas. Si nosotros multiplicamos este valor de 30,25 toneladas por 10, que es el valor de las plantas, 9 pisos más la terraza, vamos a tener que la carga en las columnas de planta baja va a ser 30,25 toneladas multiplicado por 10. Es decir, que la carga que va a recibir la columna de planta baja va a ser de 302.500 kilogramos. Entonces, nosotros ya tenemos la carga, pero necesitamos calcular la sección y de la misma manera que nosotros calculamos la sección en una columna, vamos a calcular la sección en esta columna, ¿sí? Teniendo en cuenta el coeficiente de seguridad, el coeficiente en relación con el cálculo de la columna y vamos a obtener que la superficie de hormigón es 0,41. Como es una columna circular, vamos a tener que despejar el diámetro. Entonces, reemplazando valores, vamos a tener que el diámetro de la columna va a ser 73 y adoptamos 75. Ahora, aquí viene la parte más importante. Cálculo del diámetro de las columnas por punzonado.
El diseño arquitectónico provee un fondo de losa totalmente plano, por lo cual no se prescinde se prescinde de todo tipo de ábacos, o sea, estos elementos que pueden llegar a aparecer acá, o de capiteles. Es decir, no voy a tener ni ábacos ni capiteles. Entonces, en este caso, para no incrementar el espesor de la losa, se determinará la dimensión mínima que deberá tener las columnas para no superar las tensiones admisibles por punzonada. Entonces, en este gráfico aparecen varios elementos a tener en cuenta, como por ejemplo la altura total de la losa, que son 20 centímetros. También vamos a tener H sobre 2, que va a ser 10, que está dado por esta rotura, la manera en que se rompe la losa cuando se produce el punzonado desde la columna hacia la losa. Vamos a tener el diámetro de la columna, que ya lo calculamos, que es 75, y el diámetro crítico, que va a ser este, que no va a ser más que la sumatoria del diámetro de la columna más 10 más 10. Y esto nos va a dar un diámetro crítico, que aquí también está en planta, de 95 centímetros. Continuamos con el trabajo práctico. Entonces nosotros, el diámetro crítico por punzonado en las losas se presenta trazando un ángulo de rotura 45 grados desde el borde superior de la columna hasta la mitad de la altura útil de la columna. Entonces, nosotros tenemos que calcular el perímetro crítico. Tenemos que calcular el perímetro crítico para nosotros luego poder verificar si la tensión de punzonado de nuestro elemento estructural es menor a la tensión máxima por punzonado o no. Entonces, el perímetro crítico es pi por diámetro crítico. Por lo tanto, si nosotros sabíamos que el perímetro crítico, el diámetro crítico era 95, lo multiplicamos por 3,14 y obtenemos que 3,14 por 95 me da 298. Perímetro crítico, 298 centímetros. La tensión máxima de corte por punzonado se desarrolla en la superficie de rotura indicada en la figura 5. Tienes la siguiente expresión, o sea, la tensión por punzonado es la carga máxima del último piso, es decir, la que nosotros calculamos acá. Vamos a venir de nuevo acá, que es 30.250 kilogramos. No la de planta baja, porque nosotros ya calculamos la columna de planta baja. Entonces, el peso máximo va a ser 30.205 por el perímetro crítico, dividido el perímetro crítico, que es 298, por la altura. ¿Y esto qué significa? Que nosotros ¿qué significa tener un perímetro crítico? Nosotros ya teniendo aquí la losa y aquí tenemos la columna va a tener su diámetro, pero después nosotros vamos a tener un perímetro
un perímetro crítico, que es este va a ser la medida de la columna, pero nosotros vamos a tener esto que va a ser el perímetro crítico multiplicado por la altura de la losa. Entonces el perímetro crítico, como habíamos dicho, era 2,88 y la altura de la losa es 20, todo en centímetros. Entonces este valor, 30.205 dividido 2,88 y 20, nos da 5,24 kilogramos por centímetros cuadrados. 5,24 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa sería la tensión de punzonado. Vamos a borrar. Entonces nos va a quedar una tensión de punzonado de 5,24 kilogramos por centímetro cuadrado, donde, como hemos visto, el peso máximo representa la carga máxima de una planta sobre la columna. El perímetro crítico de rotura y la altura de la losa, que es esta, la tensión admisible de punzonado para hormigón de calidad H17 podemos establecerla para dimensionar en un valor de 7 kilogramos u 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, nosotros podemos verificar que si la tensión admisible es 7 kilogramos y a nosotros nos dio 5,24 el cálculo de la tensión máxima de corte por punzonado, quiere decir que 5,24 es menor a 7 kilogramos por centímetro cuadrado, por lo tanto verifica. Luego la carga de losa sobre columna para una planta se determinó en el punto C por la superficie tributaria. Entonces acá tenemos perímetro crítico, es lo que nosotros acá es una serie de verificaciones, ¿sí?, que son como los valores mínimos de perímetro crítico, de diámetro crítico y finalmente el diámetro mínimo de la columna será de 58 centímetros, se adoptan 60 centímetros. Para determinar el nivel en el cual estamos adoptando 60 centímetros para todas las columnas circulares, procederemos de la siguiente manera. Suponemos que este diámetro lo tendremos desde el piso cuarto hacia arriba. El número de entonces vamos a tener el piso con 10 plantas, entonces supongamos que este es el cuarto piso, ¿sí? Entonces el diámetro de 60 para las columnas va a ser para los pisos superiores, y para los pisos inferiores, va a ser 75. Eso sería lo que deberían saber. Y bueno, nos estamos viendo en cualquiera de los ámbitos de la facultad. Pueden consultar cualquier duda que tengan. Y bueno, yo empecé a hacer los trabajos, explicación de los trabajos prácticos a raíz de la pandemia. Y bueno, a partir de ahí comenzó un huracán de pedidos de explicación de trabajos prácticos para agilizar la cursada, y heme aquí explicando trabajos prácticos. Así que bueno, espero que sean de gran ayuda
y cualquier duda, no tengan problema de consultar, ¿sí? Acá voy a estar para ayudarlos. Bueno, vamos, la universidad pública.